¿Qué vino el Señor Jesús a enseñar? ¿Cuál es el título de nuestro corto de la Biblia? ¿Qué vino el Señor Jesús a enseñar? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, empezaremos por el Sermón del Monte. Anótelo, por favor. Libro de Mateo, el capítulo número 5. Es también llamado las bienaventuranzas, porque este estudio definitivamente que tenemos que dividirlo por lo menos en dos partes. Vamos a hablar de las parábolas de Jesús. Fantástico, fabuloso. Le va a encantar cuando nosotros hablemos de las parábolas de Jesús. Y tenemos necesariamente que hablar del libro de Juan. Los evangelios son 4. Mateo, Marcos, M. Mire qué fácil recordar. Después viene L, que es Lucas, y después viene Juan. Bueno, pues Juan es llamado también el discípulo amado. Es alguien que andaba muy cercano a la persona de Jesús. Y él habla de Jesús, lo describe en su parte más espiritual que la narrativa que hacen los demás evangelios. Muy bien, ¿qué tal si comenzamos? ¿Ya tiene su Biblia? Recordemos que esto es un estudio bíblico. Y en un estudio bíblico usted tiene que tener su Biblia. Por supuesto. Claro que sí. Libro de Mateo, el capítulo número 5. Dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. También esto lo encontramos en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 6, 20-23. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, dice el capítulo número 1, ese es Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos ahora viendo directamente de la Biblia qué vino Jesús a enseñar. Y este es el reconocido como el primer discurso en público que él hizo. Él habla de que los pobres de espíritus son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguien se preguntaría, bueno, esto de pobres de espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mire, hay personas que son muy conversadoras, hay otras que son proactivas, hay otras que son más reservadas, más introvertidas. Pues estos son los de pobres de espíritus, aquellos que no tienen tanto ánimo y que no se destacan tanto como otros. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Escuche esto. Porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, los inofensivos, aquellos que los más fuertes se aprovechan de aquellos que no son tan fuertes como ellos. Entonces sufren los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque de ellos recibirán consolación. Son personas que no tienen cómo defenderse. Pues el Señor sí lo va a defender. Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Alguien dirá, los mansos. Yo voy a ser manso. En vez de manso, utilice la palabra, cambie esa palabra por la que utilizan en su país para las personas que no son aguerridos, que son mansos. Tontos, no, tontos no. Esa palabra que usan en su país para las personas mansas, que no son los peleadores, no les gustan estar en contienda. Pues mira lo que dice el Señor. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos viendo que el Señor Jesús, en un tiempo tan difícil como el que le tocó vivir, y ahora está peor todavía, habla de los mansos, los que lloran, los pobres de espíritu. Y si seguimos leyendo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos hablando de los oprimidos. Los que tienen hambre y sed de justicia no tienen a nadie que le haga justicia. Ni la propia justicia de su país le hace justicia a esta gente. Sabemos que es así, ¿verdad? Por cierto, la palabra bienaventurado quiere decir felices. Pero ¿cómo que felices si aquí lo que menos tienen es felicidad? Bueno, lo que menos tienen en esta tierra, en esta vida que es corta,
Pero cuando pasen a la vida eterna, que es la imperecedera, la que nunca va a perecer, ellos serán llamados bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Los misericordiosos? Sí, es más, la palabra de Dios dice, tendré misericordia de aquellos que tienen misericordia. ¿Qué tan misericordiosos nosotros nos mostramos con las personas? ¿Qué tan misericordiosos nos mostramos no solamente con aquellos que son los hermanos de la fe, sino con los que no son hermanos de la fe? ¿Qué tan misericordiosos nos mostramos no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, con nuestras familias? Los misericordiosos. Seguimos leyendo Mateo 5 y el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón. Hay personas, dice la misma palabra, cuyo corazón está constantemente, siempre pensando en la maldad, haciendo planes de qué maldad va a hacer. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados quiere decir bendecidos, bendecidos. Sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan cosas, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué cosa es lo que estamos ahora leyendo? Lo que vino el Señor a enseñar. Lo que vino el Señor Jesús a enseñar. ¿Qué vino el Señor Jesús a enseñar? De eso se trata el estudio de hoy. Gozaos y alegramos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oh, mire, puede ser que los pobres de espíritu, repitiendo, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Estos son quienes llevamos el evangelio cuando somos vituperados, cuando tratan de abolirnos, de revocarnos, de irnos al frente. Puede ser que aquí nosotros no vivamos como algunos otros y no tengamos tanto como tienen otros. Pero hay una promesa en el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo que dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo primero que vemos en esta primera parte de entrada, de introducción acerca de las cosas que el Señor Jesús vino a enseñar, es que Él está a favor de aquellos que sufren persecución. Los menos agraciados, los que tienen necesidad de tener un protector y alguien en quien ellos puedan confiar. Mansos, misericordiosos, pacificadores. El versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es la sal? La sal es el elemento que desde siempre y ahora también cubre y protege los alimentos, los preservan de no corromperse. Entonces nosotros somos los encargados de que la tierra no se corrompa. Por eso es que el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Hay corrupción ahora? ¿Hay corrupción? Pues por todas partes hay corrupción. ¿Y quiénes son los encargados de que no se corrompa la tierra? Pues nosotros. Nosotros somos los encargados de llevarle el mensaje. Y no es que se corrompan o no se corrompan,
es que muchos de ellos, como está escrito, van a venir al Evangelio y van a salir de esa corrupción en que ellos están metidos. Sal de la tierra, dice el Señor. El próximo capítulo dice, ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. También en 2 de Corintios habla de que nosotros somos embajadores de Cristo, de tal manera que nosotros somos los encargados de representar a Cristo en la tierra, somos los encargados de ser la sal de la tierra, somos los encargados de ser la luz del mundo, que quiere decir alumbrar con la palabra de Dios en la mente de las personas para que ellos sepan del Evangelio. Esta es nuestra función. Seguimos leyendo y vemos el capítulo 17. No penséis que he venido, el mismo Jesús está hablando, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar quiere decir revocar, quiere decir abolir. De tal manera que Jesús vino y lo primero que él dice es que sus enseñanzas no invalidan las enseñanzas del Viejo Testamento. ¿Sí? Jesús y la ira. Vamos a leer también lo que dice y algunos títulos, porque en esta ocasión nosotros no podemos abarcar todo lo que vino Jesús a enseñar. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los enemigos, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, Jesús y las riquezas, Jesús y el afán y la ansiedad. Pero Jesús habló de todos estos temas, pero claro que sí, claro. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y realmente desconocemos y desentendemos muchas de las enseñanzas que vino el Señor a traernos para que nosotros vivamos aquí en bendición. Es más, mire, el libro de Isaías habla, vamos a verlo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es el Señor Jesús. Y el principado sobre su hombro. Fue un príncipe. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Todo el mundo admiramos al Señor Jesús por, entre otras cosas, estas enseñanzas que Él nos vino a dar. Consejero. El mejor consejero que existe en toda la humanidad es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que a través de sus palabras nos dio los mejores consejeros. ¿Le falta a usted sabiduría? ¿Le falta a usted inteligencia? ¿No sabe qué hacer en algún momento? ¿Quiere ser dirigido en su vida por el buen camino? Este es el mejor lugar, porque un tesoro lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que nosotros tenemos aquí, mire, tantos buenos consejos para que le vaya bien a usted en la vida, para que me vaya bien a mí y para que le vaya bien a nuestras familias. Y oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, estas son de las cosas que el Señor vino a enseñar aquí en la tierra. No matarás. Por cierto, este es uno de los mandamientos de Dios. Si te pregunto, ¿dónde están los 10 mandamientos? Hemos escuchado los 10 mandamientos. ¿Dónde están? ¿En qué libro? ¿En qué versículo? ¿Qué capítulo? ¿Dónde buscamos los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Qué le decimos? Yo sé que muchos lo hemos escuchado, pero de boca de otras personas generalmente. ¿Qué tal si buscamos ahora directamente del libro de la Biblia? Mire, vámonos a el libro de Éxodo, el capítulo número 20. ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? Libro de Éxodo, el capítulo número 20. También en Deuteronomio 5 está. ¿Qué tal si leemos
Y se va a sorprender de que los 10 mandamientos que usted ha escuchado por ahí, generalmente de la religión popular, no son estos. Hay cambios y hay mandamientos que la religión popular no habla de ellos. Vamos a leer su Biblia. Tráigala. ¿Ya la tiene ahí? Ok. Libro de Éxodo, capítulo número 20. Versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de mansedumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Búsquenlo en su Biblia. ¿Sí? Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas. ¿Qué quiere decir? No doblarás rodillas delante ni de una estatua, ni de un ídolo, ni de una laminita, etc. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor considera que cuando nosotros nos vamos en pos de dioses ajenos, cuando de un árbol, de un tronco, hacemos una estatua, cuando hacemos una estatua de cualquier material, de hierro, de bronce, de yeso, etc., la ponemos en un altar y nos arrodillamos a ella, eso es aborrecer al Señor. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero estamos hablando de lo que Jesús vino a enseñar. Bueno, resulta que quien le dio los 10 mandamientos a Moisés, ¿quién fue? Le pregunto, ¿quién fue? Dios. Ok, perfecto. Ahora, ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Los tres son uno, y tan Dios es el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo también. ¿Cuál es la función del Padre? Mandar. Hagamos como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etc. Como vemos en Génesis. ¿Cuál es la función del Hijo? Hacer. Quien ha hecho absolutamente de todo lo que nosotros podemos ver y cosas que no podemos ver fue el Señor Jesús, como dice su palabra. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Bueno, darle mantenimiento, por decirlo así, a las cosas creadas y la voluntad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son en uno. ¿Quién dio los mandamientos entonces a Moisés en el desierto? Pues a Dios Padre, dice su Hijo Jesús, nadie lo ha visto. Quien dio los mandamientos fue el Señor Jesús, que desde el Viejo Testamento nos está dando las normas y las reglas que a nosotros nos conviene desarrollar para que nos vaya bien aquí en la tierra. Y como repetimos tantas veces, cuando de aquí salgamos de esta vida, nos vayamos con Él. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día será de reposo, etc. Siga usted leyendo lo que habla referente a tener un día, y habla del sábado, del sabbat, para dedicarlo única y exclusivamente a honrar a nuestro Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, tenemos el quinto mandamiento. Y dice: honrarás a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el único mandamiento que da una promesa. Se alargará los días de tu vida, que quiere decir no solamente que vivirás, sino que vivirás en bendiciones cuando tú honras padre y madre. Uy, cuidado con deshonrar padre y madre. Es terrible esto. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás, que quiere decir no robarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, que quiere decir no mentir. Y el último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es nuestro Señor Jesús enseñándonos a nosotros desde el Viejo Testamento las cosas como nos conviene a nosotros hacer para recibir bendiciones aquí. Volvemos otra vez al libro de Mateo y seguimos el Sermón del Monte, que es el capítulo número 5. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, como ya leímos en Éxodo 20, ¿verdad que sí? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es fuerte esto. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, eso es robar, córtatela y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Igual con tu lengua. ¿Te causa problema tu lengua? Es lo mismo, es el mismo consejo para tus ojos, para tu mano, para tu lengua, etc. Habla Jesús del divorcio y habla Jesús de el amor hacia los enemigos. Hablando del divorcio dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estas son palabras sumamente fuertes que ya nosotros ni siquiera le encontramos. Estamos hablando de nosotros, el hombre, en el día de hoy, en esta generación. Mucho sentido al hecho de el divorcio, de no divorciarse, puesto que en los principios de los 80, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se aprobó una ley por el cual el hombre podía dejar a su mujer por una causa que no existía eso. No existían las leyes, que se llama incompatibilidad de caracteres. Antes usted tenía que probar que algo muy fuerte había sucedido para usted divorciarse de su mujer o su mujer de su hombre. Ya a partir de ese año las cosas fueron relajándose, como mismo se han relajado muchas leyes para dejarle de lado las cosas de Dios e irse en pos de las cosas del mundo. ¿Qué vino el Señor a enseñarnos? Es una lástima. Aquí tenemos que dejar por cuestión del tiempo. Vamos a tener una segunda parte, pero quiero terminar diciendo algo que lo hemos repetido varias veces. En este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, no existe una sola palabra que no sea para bendecir tu vida. Vamos a acostumbrarnos a leerla. Vamos a acostumbrarnos para aquellas personas que les resulte tedioso o que no estén acostumbrados a leer, vamos a juntarnos, vamos a hacer grupos. Para eso es que el Señor dice, no dejes de asistir a la iglesia. Porque allí alguien lleva el conocimiento de la palabra y todos tenemos la posibilidad de que la palabra nos llegue. Eso fue parte de lo que vino el Señor a enseñar. ¿Y por qué mataron a Jesús?
¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué si en este libro que Él vino a dejar sus leyes no hay absolutamente nada que no sea para bendecir nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Y la Biblia lo dice también, porque el corazón del hombre y el pensamiento del hombre no son buenos. Con el Señor Jesús, en aquel entonces, mientras Él hizo milagros, mientras Él multiplicó los panes y los peces, mientras Él puso a los ciegos a ver, a los mudos a hablar, a los cojos caminar, todo estaba bien hasta que empezó a hablar de estas leyes. No soportaron, igual que el tiempo de hoy, que se le hable de tener leyes morales, leyes del buen vivir, leyes que impidan, aunque sea de oídas, el liberalismo de que todo es posible. Usted tiene la posibilidad de empezar a estudiar la palabra de Dios, porque estamos bastante lejos del conocimiento de la palabra de Dios, y es lo que más nos conviene para tiempos como este. O permitir que en su casa entre todo este liberalismo, de tal manera que nuestra sugerencia es el altar familiar. ¿Qué cosa es el altar familiar? Usted como sacerdote, porque el Señor le ha nombrado el rey sacerdote de su casa al hombre, y si no existe hombre, entonces la mujer lo hace. Un día a la semana, empezando, y por lo menos cierre las puertas, cierre los celulares, cierre el internet, la televisión, y métase con la palabra de Dios. A medida de que usted vaya, al principio sin mucho conocimiento, el Espíritu Santo le promete que le va a dar la unción y la capacidad necesaria para que esas palabras que usted se lo lleve a su familia sea rema en el corazón de todos ellos, de todos los miembros de su familia. Y así podemos compartir lo que el Señor vino a enseñar para nosotros. La semana que viene seguimos cortos de la Biblia con la segunda parte de ¿qué vino el Señor a enseñar a su pueblo? Permítame orar. Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad de poder comenzar a dilucidar, a ver, a estudiar las cosas que usted vino a enseñar a este mundo. Añada usted sabiduría y gracia a su palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga.